Hola, hola, buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a Protección Preventiva, Capitán Refugio Murillo Varela, con un tema más en este su centro. Hemos hablado que tenemos siempre temas que detonan y que van a la vanguardia sobre lo que no se dice, sobre lo que se tiene empolvado. Hablamos también que en los archivos, en algunas dependencias se tienen almacenados datos, expedientes, casos que jamás se resuelven, en ocasiones por omisión, porque no se les da el seguimiento debido. Pero, hablando de este tema que es tan delicado y que se encuentra en punta en este tiempo, nosotros lo vamos a tocar. Es un tema que se encuentra en todo el mundo. Este tipo de hechos, de conductas antijurídicas, llamada violación, tipificada en el Código Penal de nuestro país, bueno, cuenta con sanción penal hasta de 20 años de prisión a quien cometa dicho ilícito, bien sea menor de edad, en calidad de inimputable, en adulto. Hay varios tipos de violación que se manejan en nuestras leyes, en nuestra legislación, como tumultuaria, equiparada, etc. Pero vamos a enfocarnos a quienes son famosos por este hecho que cometen, obviamente, una fama negativa, definitivamente, una fama que les va a alcanzar siempre. Hoy tocamos el tema de violadores seriales, 3 de mayo del 2023, siendo las 5 p.m. en Protección Preventiva. Teléfonos de oficina 22 91 69 70 11 y 22 95 38 33 18. Transmitimos vía Zoom en este momento para que se enlacen mediante el número 788 318 151. Código de acceso, presionen el 1 y de inmediato les da la apertura para que ingresen a este su centro. Estamos transmitiendo vía Facebook Live. Además, todas las capacitaciones, programas y temas que en este centro se han dado se encuentran en YouTube, donde tenemos nuestra página de igual manera con el nombre de Protección Preventiva, y nuestro escudo ya lo conocen, un escudo dorado con una pistola, unas esposas y un PR-24. Presionen me gusta, compartan para que sigamos en la postura en la que nos encontramos. Tema de hoy, violadores seriales. Vamos a ver cuáles son. Solo tocaremos 15 de los famosos. Una fama negativa, una fama que nadie quisiera tener de esta manera. Violadores seriales, llamados también depredadores sexuales. ¿Qué términos se ocupan para que nos hagan mella, para que se nos quede grabado el término? Bien, vamos a ver algunos de ellos. Y lo que nos dice la información es que entre todos los violadores en serie de la historia, estos se han convertido en famosos y conocidos porque han cometido crímenes atroces. No solamente el hecho de violar un cuerpo ajeno, un cuerpo de menor de edad, niño o niña, de adultos o de adultos mayores, sino que además les han quitado la vida. Y vamos a tocar 9 de ellos. Obviamente, en este caso, hay muchas autoridades involucradas, principalmente peritos, que son los encargados de, mediante un hisopo, no trabajan con exudado, claro, para hacer la prueba de fosfatosa, así como determinar el antígeno prostático de la persona que tuvo cópula por medio de fuerza, por medio de violación. Antígeno prostático y prueba de fosfatosa es lo que arroja cuando perdón, es el resultado que arroja en el peritaje cuando hubo cópula, cuando hubo intercambio de fluidos, cuando hubo violación, sin hacer a un lado el desgarre, el sangrado, la laceración en partes nobles de la persona violada. Ahora hablamos que después de que
violan un cuerpo ajeno, violan un cuerpo que no les permitió estar ahí, penetrarlo, cometen el asesinato. Después de asesinarlos, bueno, son crímenes por la sexualidad, ¿verdad? Esto está denominado como uno de los peores delitos que existen en la humanidad. Por eso vamos a descubrir a los violadores en serie más famosos de la historia, así como sus identidades y alguna reseña de lo que hicieron en su vida. Desafortunadamente, las agresiones sexuales son una lacra que no ha sido erradicada y que aún continúa conociéndose en esta actualidad casos nuevos, con nuevas modalidades. Violadores y asesinos que se preparan cada vez más para evitar ser detectados por las autoridades. Muchos violadores en serie ahora se caracterizan por tener una carrera delictiva muy variada, en la que también se incluyen delitos como el robo, el homicidio, que es una de las fases siguientes después de cometer el hecho de violación. Así que algunos casos competen igualmente en este puesto con otros en la lista de los peores asesinos en serie, de los cuales vamos a dar algunos datos de ellos, algunos nombres. Hemos hablado sobre el tema de el acoso sexual, sobre violación, sobre violaciones quirúrgicas. Cuando se lleva a cabo una violación quirúrgica, no es más que la extracción de órganos de una persona sin su consentimiento, misma persona que sale letargada por ingerir exceso de alcohol, le meten un somnífero y ahí se da la intervención quirúrgica sin su consentimiento, llamada violación quirúrgica. Violación en contra de su voluntad. Fue sedada a esta persona, abrieron su cuerpo, extrajeron un órgano y ahí la dejan, sin suturar. Violado quirúrgicamente. Acoso sexual. Cuando alguien, de manera consuetudinaria, con palabras tiernas o suaves, continuamente acecha, acosa, hostiga a una persona. Esto se da también en el ámbito laboral. Y ya tocamos el tema del mobbing, hostigamiento laboral, acoso laboral, donde o el trabajador acosado se ven obligados a prescindir de su empleo, darse de baja, abandonarlo por el constante abuso, el constante acoso, el pedirles que tengan algún contacto físico o sexual con tal de conservar el empleo. Atención, tema que ya tocamos y que ahora está etiquetado como mobbing. Vimos un tema bien importante sobre el hecho que se está dando ahora en los ámbitos laborales. Y vamos a tener que darlo nuevamente porque me lo han solicitado. Pero continuamos con asesinos seriales. Violadores, dice la información que tristemente famosos. Bueno, asesinos en serie que algunos de ellos ya no existen, claro. De estos dos, por ejemplo. Pero tenemos violadores y asesinos en serie que pululan de manera anónima y que siguen cometiendo este tipo de hechos. Cabe mencionar que en una de las ciudades de nuestro país, hacia el norte, Ciudad Juárez, se siguen llevando a cabo estos hechos. Pero ¿qué hablamos de Reynosa, Matamoros? ¿Qué hablamos de la ciudad de Oaxaca? ¿Qué hablamos de Veracruz? ¿Dónde? Feminicidios, feminicidios, violaciones y homicidios contra mujeres se siguen dando todavía y con más auge, con más poder. Tal parece que es permisible llevar a cabo este tipo de actos en nuestro país. Además, esos violadores se dicen que han cometido algunos de los crímenes más horrendos de la historia de la criminología. No todos acaban matando a sus víctimas. Atención,
hay quienes tienen bien definida su línea delictiva. Los que son violadores y los que este delito de violación lo enlazan con uno de mayor, bueno, sin demeritar la violación, claro, que es un delito agravado. De ahí se brincan al homicidio, violan a su víctima y posteriormente le quitan la vida. Uno de ellos, Juan Carlos Sánchez, alias el Lobo Feroz, así le apodaban. Eso fue a final de enero del año 2018. Se conocía la noticia del arresto, eso allá en la ciudad de Venezuela, en el país de Venezuela, perdón. En Venezuela, Juan Carlos Sánchez fue un terrible violador en serie, famoso en la zona por su apodo. Le decían el Lobo Feroz. Vamos a ver cuántas violaciones a menores llevó a cabo el famoso Lobo Feroz, Juan Carlos Sánchez. 274 violaciones comprobadas. ¡Qué increíble! Que no haya sido detectado antes. Le permitieron llevar a cabo 274 los investigadores. Los cuerpos policíacos en Venezuela no trabajaban. ¿O qué pasaba con ese tipo de hechos? Bueno, pero que hablar de nuestro país y se da también a plena luz. Este terrible violador en serie se dedicaba también a vender algunos de los videos. Pero atención, de lo que hacía con sus víctimas. Videos que grababa cuando cometía sus abusos sexuales, sus violaciones. Por lo visto, el prolífico depredador sexual llevaba años desarrollando su carrera delictiva y se le arresta en 2008 por mantener relaciones con un menor de 14 años. Así que se teme que el reencuentro final de víctimas del famoso Lobo Feroz haya llegado a las 500. Sí, como tal, nuestro psique, nuestro IQ nos prepara para evitar ser detectados, profesionalizarnos más en lo que hacemos día a día. Y si hablamos de manera profesional y nos preparamos, seremos mejores. Pero hablando de la carrera delictiva, siempre trataremos de brincar, de dar la vuelta, de evitar ser detectados por las autoridades policíacas. ¿Tendremos que mejorar nuestras técnicas? Claro, evitando ser detectados y así continuar con nuestra línea delictiva. El famoso Lobo Feroz, Juan Carlos Sánchez, de 272, bueno, comprobadas, se dice que pudo llegar hasta las 500 violaciones. Denuncia por un menor de edad con el que tuvo contacto sexual y fue detectado con videos de todos sus abusos sexuales, de todas sus atrocidades. 500 violaciones. Uno más, Julio César Grassi. Aquí se destaparon innumerables casos de abusos sexuales, violaciones a menores por parte de sacerdotes. Sí, claro, el clero siempre ha estado involucrado en este tipo de hechos. No voy a mencionar algunos por no tocar el artículo 24 constitucional, donde nos dicen que todo ser humano es libre de profesar la religión que más le plazca, siempre y cuando no afecte a terceros, en invocaciones, en rituales, en eventos de sangre. Pero, ¿qué me dicen de los hechos de violación a menores de edad? Videos donde curas uniformados, sacerdotes, tocan, tienen contacto con menores de edad. Y a la vista de sus fieles es bien visto porque los están purificando. Uno de los más sonados es el padre Julio César Grassi, director de la Fundación Felices los Niños, conocido en su país por dejarse ver en diferentes programas de televisión para recaudar fondos para su causa. A él lo denuncian en el 1991, por abusar de menores sin que el caso se cerrara, concluyera. Atención, se le abrieron repetidas y muchas acusaciones
sobre lo mismo en el año 2000, 2002 y nuevamente en 2006. Y no fue sino hasta 2009 en donde y cuando se le pudo comprobar que había abusado continuamente de un menor que vivía en su organización, por lo que fue condenado solamente 15 años en prisión por abusar de menores de edad. Un hecho comprobado. Arlindo Carballo es el violador de pirámides. Ese individuo tenía preferencia por las jovencitas. El rango de edad de las niñas que le gustaban, de las jovencitas, era de 17 a 22 años de edad, a las que amenazaba con un cuchillo, bueno, y también con un bolígrafo simulando un arma punzante para violarlas sin ser descubierto. Finalizando la violación, las robaba, les quitaba sus objetos de valor y huía con ellos de dicho lugar. En alguna ocasión llegó a estar más de una hora con alguna de las jóvenes violadas y pudo haber realizado hasta 2 violaciones en un día. Carballo fue condenado a una pena, atención, una de las sentencias altas, 514 años de prisión por 35 delitos, más retención ilegal con agravante de agresión sexual y por 27 asaltos. Esto comprobado. Y como muchos otros depredadores sexuales, ya vimos que el violador sexual es un depredador sexual, como nos habla la información. Compaginaba sus oscuras aficiones con una vida, atención, personas bifásicas, trifásicas, hasta pentafásicas, que dan facetas, caretas diferentes. En su casa son buenos, santos, puros y castos, pero basta que toquen la puerta hacia la calle, se suban a su vehículo, anden en vía pública, lleguen a su centro de trabajo y de inmediato cambian de faceta, cambian de cara, se convierten en lobos rapaces, delincuentes enmascarados, los cuales cometen delitos tan atroces y tan perfeccionistas que en su casa muy difícilmente podrían ser detectados por los hechos que cometen en la calle, ya que en su casa son tan moralistas que nadie jamás creería que realmente se dedicaran a cometer algún tipo de ilícitos. Además, considerado el tiempo que mantuvo en vilo a la policía, el número de víctimas del violador de pirámides Carballo pudo llegar hasta 140 mujeres. Estas dijeron haber sido atacadas por Arlindo Carballo. Por el tiempo que se mantuvo en actividad el violador de pirámides Arlindo Carballo, fluctúa entre 1988 y 1996. El violador de pirámides era considerado como uno de los violadores en serie más famosos en España, y está documentado en su historia como uno de los violadores más famosos de la historia de España, de 1988 a 1996. Carballo, el violador de pirámides. Pero ¿qué me dicen de Jimmy Savile? Él tenía una apariencia de bondad, altruismo, y escondía dentro de él, escondió un verdadero monstruo insaciable de sexo abominable. Este hombre fue conocido, presentador de programas en la cadena BBC, entre ellos Top of the Pops, Ginger Se Fix It, y era tan querido como respetado por el público inglés hasta el punto de recibir el título de Sir Jimmy. No obstante, todo eran meras apariencias. Hablamos de lo bifásico, trifásico,
a las personalidades que tiene un ser humano. A pasar las cámaras, Savile aprovechó para abusar hasta de 200 menores internados en los centros hospitalarios a los que acudía, así como un número desconocido de adultos, que podría incrementar la cifra de víctimas hasta 500. Tuvo que pasar un tiempo tras su muerte, en el año 2011, para conocer su oscuro secreto, ya que llevaba cometiendo ese tipo de abusos de 1955 hasta el año 2009. Ahora probablemente estemos ante el violador en serie más conocido en la historia judicial del Reino Unido. Hasta 500 violaciones. Henry Lee Lucas. Henry Lee Lucas, criminal antisocial, inadaptado, hijo de madre alcohólica que abusaba tanto de él como de su padre. ¿Sí? ¿Lo hemos leído bien? Sometiendo a Henry a todo tipo de vejaciones y provocando que él creciera con nulas habilidades sociales. Siempre hablamos de los tipos de educación que tenemos los seres humanos. La base, la raíz siempre es la educación en casa. Posteriormente viene la educación en la escuela. En casa adquirimos valores, amor, educación, en la escuela cultura. Nos enseñan a razonar, a tener capacidad analítica. Y la tercera educación, que es la que nos detona, la que nos hace inclinarnos hacia ser un buen ser humano o ser lo contrario, es nuestro entorno social, nuestra comunidad, nuestra colonia, nuestros amigos, el círculo de amistades con quien nos relacionamos. Y a Henry Lee, en su casa, le enseñaron a ser antisocial. Su mamá abusaba de él y de su papá. Y por ende, le metió hasta por el tuétano, que no debía tener contacto con las personas. Llevar a cabo una conducta antisocial. Y él estableció un nexo fatal entre el sexo y la muerte. A temprana edad, ya que era adolescente, se dedicó a violar animales, cometía actos de zoofilia. Además, los degollaba. Ya cuando tuvo 23 años, regresó a su casa para violar y rajarle el cuello a su progenitora. Regresó por el desquite. Tras cumplir sentencia, salió de la cárcel y se juntó con Otis Todd, un ex compañero de celda con quien formó alianza maléfica, y juntos se dedicaron a asaltar a menores para violarlos, robar y dejar una oleada de cuerpos por donde ellos pasaban. Henry Lee Lucas, de violador, asaltante, homicida. Además, siempre fue considerado a Henry Lee Lucas como uno de los asesinos y violadores de serie más famosos. Y vamos a ver cuántas víctimas tuvo también Henry Lee Lucas. Famosos y prolíficos de la historia criminal. Esto en Estados Unidos, y se cuentan con más de 300 violaciones de Henry Lee Lucas en la Unión Americana. Además, las violaban ya muertas también. Enfermo. Hello, Moto. Perdón. Ahora, hablemos de Richard Ramírez. Perdón. Apodado el merodeador nocturno. Richard Ramírez, es uno de los casos de criminología más difícil de catalogar. Este merodeador no seguía ningún patrón en específico, no tenía algún molde en especial a la hora de delinquir. Asaltaba, violaba y mataba, rompía las reglas, trayendo en jaque a la policía. En ocasiones planificaba sus acciones y actuaba solamente por impulso, en otras por impulso, descuidando detalles que podrían haberle delatado. Tampoco tenía una predilección por un perfil de víctima en específico.
ni por los métodos para quitarles la vida. Hecho que aumentó la dificultad de la policía para poder atraparle, claro, rompía las reglas, rompía los patrones delictivos, se brincaba de homicidio a violación, traía en jaque a la policía. Este cometió 14 asesinatos, 14 homicidios, aunque también intentó matar en otras ocasiones a 5 personas más. El narrador nocturno se colaba por las ventanas de las casas. También en México tenemos algunos delincuentes que han ingresado a domicilios por ventanas. Uno de ellos, famoso Carrizos, asaltaba, pero no violaba, no mataba. De corpulencia muy delgada. De hecho, se habla que se metió a casa de un expresidente para robarlo. En las otras prevenciones, ahí se encontraba con parejas donde asesinaba al hombre y, claro, violaba a la mujer, consumando hasta 9 violaciones y forzando sexualmente a menores de edad a llevar a cabo dicho acto. Albert Fish, el famoso vampiro de Brooklyn. Parece que es un rasgo característico de las peores alimañas que ha dado la historia. Es haber vivido una infancia traumática en la que las carencias afectivas y los maltratos estaban a la orden del día. Repetimos el tema, viene de casa. Cuando contaba apenas con 12 años, Albert Fish, alias el vampiro de Brooklyn, comenzó a descubrir el placer extremo en el masoquismo y tuvo sus primeras relaciones homosexuales. El violador en serie más famoso del distrito de Nueva York violó por primera vez con 20 años y ya no pudo parar, ya no pudo frenar. Incluso habiéndose casado, pasó una época entre las rejas por delitos menores, en los cuales mantendría constante encuentros sexuales con otros internos para volver a violar a niños pequeños, a menores de edad. Y esto de no más de 6 años de edad. Una vez en la calle, esa espiral de agresiones sexuales se retorcería más cuando a los 58 años comenzó a torturar y además a alimentarse de la carne de los menores que secuestraba y asesinaba. Llegó al canibalismo de las personas que violaba, asesinaba y siempre menores de edad. Él fallece en 1936 en la silla eléctrica con 66 años de edad. Se le acusaron de 15 crímenes en total, pero dicen que pudo haber sido el causante de más de 100. No obstante, casi un siglo después de su muerte, se cree que la cuenta pudo ascender hasta rondar a medio millar debido a su insaciabilidad. Y por ser un caso muy conocido por su desenfreno y salvajismo, colocamos a Albert Fish en el tercer puesto de nuestra lista de violadores en serie más famosos del mundo. Andrei Chikatilo. Este fue el carnicero. Bueno, la historia criminal de Rusia también tiene sus nombres asociados a honor. Andrei Chikatilo fue artífice de 53 crímenes, a pesar que a un inicio le imputaban solamente 36. Le pueden comprobar 56. Desde su primera inclusión en el crimen, esto en 1978, estableció una malsana asociación entre la sangre y el sexo, que determinaría su historia delictiva. Acomplejado desde adolescente por su aspecto físico, ya que llevaba lentes, gafas, por una gran miopía, una miopía aguda que padecía, compensó su impotencia sexual violando a sus víctimas y recreándose salvajemente con sus cadáveres. Los mutilaba y en ocasiones se alimentaba de algunas partes del cuerpo de estos cadáveres. El carnicero de Rostov es uno de los asesinos y violadores en serie más famosos por su sadismo que ha dado el siglo XX, por lo que no puede faltar en la lamentable lista Andrei
Chikatilo, el caníbal más famoso de la historia. Rusia. Peter Kuren, el vampiro de Düsseldorf, alemán. Bueno, historia alemana. Tenemos ahí la realidad alemana, campos de concentración, infinidad de atrocidades que se han cometido siempre en ese país europeo. Pero bueno, durante la década, hablamos de 1920, en Düsseldorf, donde se vivió una oleada de agresiones sexuales y asesinatos que sumía a sus habitantes en un total miedo cada vez que llegaba la noche. Las víctimas no se ajustaban a ningún perfil concreto, ya que entre ellas se encontraban hombres, mujeres, adultos y también niños con muy corta edad. El autor era además un consumado violador en serie que agredía sexualmente para después torturar y robar al desafortunado que cayera en sus manos. Nadie se esperaba que habían catalogado como el vampiro de Düsseldorf. Era en realidad un respetable caballero de buenos modales con el nombre de Peter Kürten. Su historia delictiva comenzó en el 1913, tras pequeños robos, violaciones, y él robó una casa aparentemente solitaria que acabó con el estrangulamiento de una joven de 13 años. No obstante, el pico de depravación tuvo lugar a partir de 1925 y duró hasta la captura de Kürten en 1930. El caso de este sádico todavía fascina a los psiquiatras, ya que englosaba todas las perversiones del único individuo, así que no lo dudamos a la hora de considerar a Kürten el peor violador en serie más famoso de la historia. El recuento final asciende a que tuvo 8 asesinatos y 14 agresiones sexuales. Las últimas palabras de Peter Kürten antes de ser degollado. Atención, lo que dijo: díganme, cuando mi cabeza haya sido cortada, ¿seré capaz de escuchar, ni que sea por un momento, el sonido de mi propia sangre borboteando del muñón que reste en mi cuello? Porque eso sería el placer que ponga fin a todos los placeres. Sí, totalmente enfermo, este violador famoso. Entramos al tema de violación. Vimos violadores de la historia famosos, desquiciados, enfermos. Pero bien, un violador en serie o violador serial no es más que una persona que comete violaciones múltiples o agresiones sexuales múltiples, ya sea a personas distintas o bien puede ser a una misma víctima durante mucho tiempo. Algunos violadores en serie enfocan sus ataques a menores de edad. Bueno, no es como tal una línea o una etiqueta, ya que como nos dice la información y psiquiatras que tienen contacto con animales, con familiares, zoofilia, relaciones incestuosas y posteriormente destapan lo que traen en el interior, cometiendo crímenes en los cuales ya después de tener a la persona violada le quitan la vida y la consumen. Canibalismo. Un violador en serie o violador serial es una persona que comete violaciones múltiples o agresiones sexuales múltiples, ya sea a personas distintas o bien a la misma, si lo vemos a la misma persona durante mucho tiempo. Algunos violadores en serie enfocan sus ataques a menores de edad. Son selectivos. Las y los menores de edad son vulnerables por corpulencia, por capacidad física, son vulnerables ante engaños, son vulnerables ante tentaciones. Y precisamente por eso los violadores en serie se enfocan a ellos,
al determinar que tienen debilidades de las cuales estos sujetos pueden aprovecharse. También a esos violadores en serie se les denomina como depredador sexual, que también se puede usar para describir las actividades de quienes cometen una serie de violaciones consecutivas, pero no se procesan cuando se informan por sí mismos en la investigación. Bien, y vamos a dar algunos términos que enlazan a las violaciones, que empiezan a los depredadores sexuales o los violadores en series, términos que van hermanados a este tema. La violación es un delito sexual que consiste en forzar a una persona a mantener relaciones sexuales sin su consentimiento. Es un acto de agresión habitual en la violencia de género, cometido mayoritariamente por personas que tienen una relación muy cercana con la víctima. Este tema es constante. Novio de la mamá, novio de la tía, primos, tíos, padrastros. Este hecho se lleva a cabo en esta actualidad. Así como el vampiro que tuvo 500 violaciones fue selectivo, tuvo que elaborar un trabajo, deambular en las calles, seleccionar a la víctima, violarla, pero cuando en casa se encuentra una menor de edad, con el tío, con el padrastro, en la misma casa se da el hecho. ¿Tenemos un depredador sexual? ¿Un depredador? Claro que sí, llamado violador. Y como los 9 violadores en serie más famosos de la historia que vimos, no tienen empacho en privar de la vida niño, adolescente, adulto, adulto mayor, después de cometer su hecho atroz, los asesinan, caen en el canibalismo y roban las pertenencias. ¿Trabajo difícil para la policía en años anteriores? Sí. Hemos hablado que ahora es un trabajo de los peritos llevar a cabo la prueba de fosfatosa antígeno prostático para determinar si, en efecto, dicho sujeto al que se le imputa una violación fue el que cometió ese delito. De no ser así, tendrá su libertad absoluta de inmediato, ya que gracias al peritaje que se determina y a la ciencia y al nuevo sistema de justicia penal acusatorio en México, muchos culpables están libres y muchos inocentes no están presos. Gracias a que la ley se está transparentando más, se está agilizando para realmente castigar a quien es culpable. ¿Estás de acuerdo, abogada? Bienvenida. ¿No se escucha? Bien. Entonces, hay muchas personas conectadas en Facebook. Gracias. Sí, bienvenidos. Muchas gracias. Un abrazo. Tenemos a nuestra amiga de DIF, que siempre con mucho afecto le saludo, a la doctora Sandra, a mi amiga, administradora de empresas Cheli Mata, a Rocío Medina. Tenemos infinidad de personas. Gracias, gracias. Gracias, presionen y compartan. Bien, el término de abuso sexual no es más que una expresión utilizada con muchos alcances. Esto según en algunos países para referirse generalmente a un acto que daña la libertad sexual de otra persona, bien sea niño, adolescente. Aquí no específicamente se refiere a determinado sexo, es en general. Un depredador sexual no tiene empacho a tomar niña o niño para cometer su atrocidad. Viola niñas, niños, adolescentes. Y cuando
destapa la enfermedad, la psicopatía enmascarada, que no solamente viola, sino quita la vida, pues ya no tiene problema en hacerlo con adultos o niños. Además, el sentido genérico, el abuso sexual se incluye no solo en los casos más graves tipificados como delitos sexuales. El abuso infantil, importante, ya lo hemos mencionado en algunas ocasiones como tema de violación, y les hice referencia a las violaciones quirúrgicas, que es algo prohibido. Alguien que es sedado y abre sin su consentimiento su cuerpo. Lo mismo pasa en una violación por medio de un depredador sexual o un violador. Sin consentimiento de la víctima, esta es abusada en algunas de las modalidades de violación equiparada, tumultuaria, etc. Sin consentimiento, toman su cuerpo, lo vejan, lo peor, le privan de la vida. Ahora, en los niños que son utilizados como objeto sexual, se entiende no como una relación personal, y siendo esa una simétrica o asimétrica. Personal, y siendo esta simétrica o asimétrica. Bueno, es decir, que aquí hay vulnerabilidad, ya sea por un par o por una persona, totalmente desigual, desequilibrado. El acoso sexual es la intimidación o acoso, atención, lo sufren adultas delgadas, adultas obesas, adultas altas, adultas bajitas y adultas muy adultas. Lo sufren todas y todos. No es más que la intimidación o acoso de naturaleza sexual. Pero atención, aquí estamos hablando del género masculino, que es el depredador sexual, pero también hay género femenino que acosa sexualmente al otro género. Promesas no cumplidas, promesas engañosas, inapropiadas, a cambio de favores sexuales. Lo vimos hace rato, que los más vulnerables son los menores y las jovencitas, con la promesa de obsequiarles un teléfono caro, de comprarles tenis. Caen en las garras de algún depredador sexual, de algún violador, por medio de un teléfono, de un obsequio, y ponen en riesgo tanto su cuerpo como su vida. En la mayoría de contextos jurídicos modernos, el acoso sexual es ilegal totalmente, tipificado en el Código Penal. Acoso, violencia sexual se encuentran en nuestra legislación como delito. Se encuentran en nuestros códigos con una sentencia. Pero ¿qué pasa con la agresión o el ataque sexual? Es un delito en el cual una persona atenta contra otra, empleando algún tipo de violencia o intimidación. Aquí ya no existe la promesa, es violencia, intimidación. En general se realiza tocando con intenciones sexuales. Bueno, hemos hablado de la abrogación y derogación de algún delito, de algún numeral en el código. Bien, anteriormente, el hecho de tocar el cuerpo de alguna persona que veíamos en la calle con corpachón, estética, bonita, alta, y de repente era muy común que pasaran, tocaran su cuerpo sin consentimiento. Estaba tipificado como faltas al pudor. Esto ha cambiado. Nadie tiene por qué tocar un cuerpo ajeno, sin consentimiento de la otra persona. Violación en alguna modalidad, tentativa de violación, el tocar un cuerpo sin consentimiento de la otra persona. Qué curioso. Así es de que violadores, morbosines, cuidado con las manos, incluso con esas ofensas soeces, de que qué chulo cuerpo, pero con otras palabras, claro, ¿no?
sabemos que nuestra típica forma de hablar como mexicanos es Florida, ¿sí? Pero también el código les va a dar una sentencia florida, una sanción y multa florida por estos actos. Nadie tiene por qué ser molestado en su persona, familia, bienes, y menos si caminas por la calle. Yo fulano, y tú porque tienes falda pequeña y enseñas algo de tu cuerpo, te ofendan y te toquen el corpacho como que no aplica. Pero que no se lo hagan a su hermana, a su mamá, a su familia. O sea, es diferente, pero se da. ¿O no, abogada? Ahora bien, en general, sí, claro, tema que se vive a diario en este país. Por lo general se realiza tocando o con intenciones sexuales a otra persona sin su consentimiento. ¿Qué va pasando? Y ya tocamos el cuerpo de la otra persona. Solo porque tiene mucha carne o tiene poca. Pero el hecho es hacerlo. Ejerciendo coacción de esa persona o también obligarla físicamente. Como por medio de intimidación, que vamos más personas y pues se intimida y no pueden hacer nada. Se llama abuso sexual al acto cuando ya se ejecuta. Aquí ya es abuso sexual. Acto ya ejecutado, acto que ya se llevó a cabo por la fuerza y de manera violenta. Abuso sexual. Ahora sí, para adentro con muchos años. Para quien no se la sabe, puede ocurrirle a cualquier persona, como lo vimos, desde adulto mayor, minusválido, capacidades diferentes, y menores de edad. Sin embargo, es particularmente común en personas con discapacidad intelectual, como, sí, que están evadidos. La sanción es más elevada, desde luego, debido al alto grado de vulnerabilidad que presentan dichas personas. Vulnerabilidad mental. Tiempo. Tiempo. Gracias. 6, nos pasamos. Gracias por estar presentes en protección preventiva. De verdad, nos encontramos felices. Psicóloga Ana Delia Olmos, un saludo. Saludos, Anita. Trabaja en DIF, la psicóloga, amiga querida, que por cierto al ratito nos vemos. Bien, agradecemos la presencia de todas y todos ustedes en protección preventiva. Si están presentes, comparten, les dan me gusta. Esto nos ha hecho estar en el gusto de todas y todos ustedes: Alemania, Argentina, Colombia, Brasil, Europa, Cairo, Egipto. Estamos en muchos lugares y gracias a ustedes, gracias a su preferencia, a su presencia, a su constancia. Vamos a continuar con estos temas que, como manejo siempre, no dejan que se empolven. Solo protección preventiva los ventila de una manera respetuosa, porque sabemos de la vulnerabilidad en que han caído muchas y muchos de quienes se encuentran en esa familia de protección preventiva, que han sido abusados, no solamente por una violación sexual, sino por algún tipo de autoridad, por algún hecho de omisión, etc. Protección preventiva siempre y con mucho respeto maneja estos temas con la intención de documentarnos, culturizarnos, evitar ser vulnerables. Y como decimos en protección preventiva, nuestro lema es: eviten ser vulnerables. Recuerden que la seguridad somos todos. Que tengan una excelente tarde todas y todos. Gracias por estar con nosotros.